Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5000 hombres. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en ya prácticamente la mitad, casi llegando a la mitad de, de este primer, de este primer tercio de la estación de Trinidad, que es la más larga del año cristiano. Y hemos visto varios aspectos de la voluntad de nuestro Dios en la vida en la vida de nosotros, y cómo el Señor actúa mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Y uno de los aspectos que veíamos hace 8 días, uno de los aspectos que veíamos hace 8 días fue precisamente que la historia que el Señor tiene preparada, que de hecho tiene mucha relación con lo que estamos estudiando sobre la sabiduría a partir de Proverbios y Colosenses, es mucho más grande de lo que nosotros en nuestra historia humana, en nuestra historia particular vivimos. El plan del Señor es mucho más de lo que nosotros mismos logramos observar. Y hermanos, qué interesante es darnos cuenta que el plan del Señor es tan grande que ni siquiera los que lo presentaron, ni siquiera lo que los detallaron para nosotros, que fueron los profetas y los apóstoles, ni siquiera ellos fueron capaces de verlo. Naturalmente hablamos en esta vida, ¿verdad? Porque ellos lo ven en la eternidad con nuestro Dios, pero en su pequeñez humana, hermanos, ninguno de ellos fue capaz de vislumbrar la totalidad del proyecto de nuestro Dios. Y sin embargo, hermanos, esto en lugar de enfatizar nuestra pequeñez, en lugar de mostrarnos lo efímera que es nuestra vida humana, nos enseña un principio muy bonito, que es que el Señor no es efímero, que el Señor no es temporal, que el Señor no es vulnerable como nosotros lo somos. Y si bien nuestra historia es breve y puede tener diferentes finales, como que veíamos hace 8 días, el de San Juan Bautista, finales injustos, finales, como decimos popularmente, sin pena ni gloria, el proyecto que el Señor tiene para su diseño de salvación es glorioso y es eterno. De manera, hermanos, que cuando consideramos el pasaje de hoy, justo después de la muerte de San Juan Bautista, nos damos cuenta de esta grandeza del Señor con respecto a nuestra pequeñez. Porque si ustedes recordarán, el pasaje de hoy en San Marcos 6, del 30 hasta el 44, viene específicamente hablando de los discípulos después de la misión que Jesús les dio a los 12, ¿sí? La misión que Jesús les dio a los 12, a quienes, por cierto, vean cómo San Marcos en el versículo 30 les llama apóstoles. Y es interesante porque
Vean en el versículo 7 de este mismo capítulo, les llama simplemente a los 12. San Marcos les llama a los 12, pues refiriéndonos a los mismos individuos, pero ya en el pasaje de hoy, después del paréntesis de la muerte de San Juan Bautista, San Marcos los llama apóstoles, es decir, les llama enviados. Y vean cómo estos enviados que regresan ahora con Jesús no vienen con manos vacías. De hecho, vienen, pues naturalmente, eh, sorprendidos, maravillados de todo lo que habían hecho. Dice que le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Qué momento tan interesante para ellos, para estos discípulos que ahora San Marcos los llama apóstoles. De manera que vemos cómo después de haber hecho mucho, después de haber cumplido con el ministerio, con el apostolado que Jesús les mandó a cada uno de ellos, Jesús los llama a que descansen. Y ese es un principio muy bonito, hermanos, que a veces nosotros como cristianos, que seguimos siendo, muchas veces para misfortunio nuestro, seguimos siendo humanos, nos es a veces muy necesario el concepto del descanso. Tan importante es, hermanos, que fíjense cómo el Señor, que no necesitaba descansar, que no necesitaba reposar, consagró un día de reposo, no para que Él descansara, sino para que nosotros alcanzáramos y pudiéramos descansar en su reposo. Muy bonito este concepto del reposo cristiano, hermanos, porque vean en qué momento los discípulos pueden descansar. Bueno, pues descansan cuando ya llegaron con Jesús. Llegan cuando, vamos a decirlo de alguna forma simbólica, le entregan, eh, como decimos aquí en México, tan popularizado recientemente, el bastón de mando, ¿no? Mira, Señor, este es el ministerio que nos diste, este es el apostolado que nos diste, te lo regresamos porque cumplimos con nuestra tarea. Y Jesús, ¿qué los invita a hacer? Jesús los invita finalmente a descansar. Entonces vean cómo Jesús los llama a descansar después de un momento, después de un tiempo de bastante fruto seguramente, y los lleva a un lugar que en la mayoría de otras referencias, tanto del Antiguo como del Evangelio, del Antiguo Testamento como del Evangelio, a veces lo relacionamos con otro tipo de sentimiento, con otro tipo de ocasión. Dice que Jesús los llevó a un lugar desierto para que descansaran. Porque si ustedes recordarán en los evangelios y en el Antiguo Testamento, un desierto, pues es generalmente un lugar de prueba, un lugar hasta incluso lo veríamos como tipo de castigo, ¿no? Como de, de ambulaje. No se diga el ejemplo más claro que fue Israel, ¿no? 40 años en el desierto cuando deberían haber sido 40 días. Y de hecho esos 40 años fueron en su inicio por un castigo de nuestro Dios. Ya estaban a la puerta de la tierra prometida y no quisieron, y el Señor convirtió estos 40 días en 40 años. Y luego lo podemos relacionar también cuando, por ejemplo, vemos la tentación de Jesús. ¿Dónde fue tentado el Señor? Pues en el desierto. Y aunque desierto, hermanos, no nos referimos al lugar geográfico, a un lugar sin agua, nos referimos prácticamente a un lugar desolado. Hayan o no plantas, es un lugar en donde no hay gente. Un lugar, vamos a decirle, eh, despoblado. El detalle, hermanos, es que en este pasaje Jesús no está castigando a sus discípulos, no hay una prueba de maduración, sino que Jesús lo lleva al desierto para descansar. Dice que porque eran muchas las personas que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, por si nos quedaba la duda de que se habían tenido éxito.
Y entonces suben a la barca, ¿se acuerdan de cuál mar estamos hablando, verdad? No es muy grande. Suben a la barca en donde habían tenido hace un tiempo una situación por allí medio interesante y llegan a un lugar desierto. Pero ¿qué sucede? Pues la gente los vio, ¿sí? Yo creo que no eran muy buenos ocultándose y seguramente Jesús no pasaba muy desapercibido porque la gente los vio y los siguieron. Y los siguieron seguramente sabiendo dónde iban y cuando Jesús y los discípulos llegaron a donde iban ya estaba ahí la gente, ¿sí? ¿Y qué hace el Señor, hermanos? Pues una forma muy bonita que ya lo hemos estudiado. Su reacción es que Jesús tiene compasión por ellos, más que enojarse, más que molestarse porque los continúan siguiendo y siguiendo y siguiendo, dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Y entonces viene el milagro. Un milagro, hermanos, a partir de 5 panes y 2 peces. Un milagro a partir de 2 panes, 5 panes, perdón, y 2 peces. Y hermanos, ¿qué es lo que tiene de sorprendente este milagro? ¿Por qué le llamamos milagro? Pues porque el Señor alimentó a toda la población que estaba allí con Él con muy poco. Y el Señor hizo mucho con casi nada. Y hermanos, cuando nosotros consideramos lo que el Señor hace en nuestra vida, qué importante y qué interesantes son entonces los lugares desiertos. Y no los lugares desiertos solamente geográficos, sino también espirituales. Porque hermanos, cuando hablamos de los discípulos, que ahorita es un momento de formación para ellos, noten cómo el Señor los llevó a un lugar desierto espiritual. Vamos a llamarle también un lugar desierto de medios y de provisiones cuando los envió y les dijo que no llevaran nada consigo. Les dijo, vayan sin ninguna forma de sostenerse ustedes, sino la hospitalidad de las personas. Y hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta del uso que tiene el Señor para los lugares desiertos, es mostrarnos un principio cristiano muy sencillo y muy hermoso para nosotros, que es que en el Señor es donde está nuestra abundancia y nuestra provisión. ¿Cómo fue posible, hermanos, que los discípulos tuvieron tanto fruto como estamos viendo aquí por la multitud que se reunió? ¿Cómo es que los discípulos tuvieron un ministerio tan fructífero cuando ni estaban preparados ni llevaban nada como para llevar a cabo un ministerio importante? Pues porque el Señor los mandó y llevaban la palabra de nuestro Dios. De manera, hermanos, que cuando consideramos a esta luz, los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús, también en el desierto, y este atentado de descanso por los discípulos, qué interesante es darnos cuenta, hermanos, que nuestro reposo, que nuestro descanso, que nuestra provisión está en el Señor y no en la preparación del ministerio, no en los bienes y comodidades que llevemos con nosotros, no en lo que en nuestra pequeña capacidad creamos que puede ser suficiente para llevar a cabo lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué llevaban consigo, hermanos, los discípulos en aquella tarde para darle de comer a las personas que se reunieron? Dice 5,000 hombres. De seguro era el lunch de alguno de ellos. ¿Ve el lonchecito que alguno llevó, que compró por allí? Y les aseguro que no lo preparó para darle de comer a 5,000 personas. Y sin embargo sobreabundó. Hermanos, cuando nosotros consideramos nuestra vida cristiana, las cosas que el Señor quiere proveer para nosotros, vean cómo no es necesario, nunca ha sido necesario y será necesario
que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo, que nosotros pongamos de nuestra determinación, que nosotros cooperemos con nuestro Dios, como dicen diferentes doctrinas cristianas. ¿Por qué, hermanos? Pues porque el Señor nos lleva a los lugares desiertos de nuestras fuerzas, a los lugares desiertos de nuestras capacidades, de nuestras provisiones, y nos muestra, hermanos, una y otra vez que Él es el que está en control de la bendición que vendrá a partir de ello. Y hermanos, lo más bonito de esto es que no nada más el Señor provee para salir adelante. El Señor no nada más da para que demos el ancho. El Señor no nada más provee para que nosotros podamos cumplir lo que sea que tenemos que cumplir, sino que su bendición es para en abundancia. Y hermanos, consideren esto, cuando el Señor provee para nosotros, está proveyendo mucho más allá de lo que nuestra propia fuerza, nuestra propia visión, nuestra propia ambición, vamos a decirle incluso, puede siquiera vislumbrar. ¿Y cuántas cosas, hermanos, el Señor no ha hecho en nosotros en apariencia insignificantes y que han tocado la vida de tantas personas o lo habrán de ser según su palabra y según su voluntad para nosotros? Y hermanos, es muy bonito darnos cuenta que cuando el Señor me bendice, no nada más estoy hablando de lo material, eso es hasta cierto punto secundario, sino que cuando el Señor me bendice de una forma en esos desiertos, cuando el Señor me despoja de provisión, cuando el Señor me despoja de mi abundancia, de mi capacidad, el Señor me provee no nada más para regresar y dar el ancho espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, sino me da para que recojan incluso cestas. Y hermanos, vean que no fueron sobras. O sea, no fueron cestas de basura, hermanos. El Señor proveyó en esa tarde para esas familias y para los que se habían quedado en las casas. Qué hermosa emoción, hermanos, han de haber sentido las familias que se quedaron en casa de todas estas personas, ¿no? ¿Qué vamos a comer si se fue con el maestro y no regresa? Y viene la familia con lo que proveyó el Señor. Y hermanos, muchos han sido los testimonios en la vida de la iglesia en donde el Señor provee en abundancia cuando ni siquiera lo esperamos. Y hermanos, no sabemos qué el Señor está haciendo en nuestra vida en este momento, no sabemos qué el Señor estará trabajando en nuestra experiencia cristiana, pero sí sabemos que ese fruto, que a lo mejor nosotros no alcancemos a ver, va a ser para su gloria. Y hermanos, San Juan Bautista murió sin pena ni gloria, como decía hace un momento, pero qué bendición ha sido para nosotros. Cuántas cestas hemos tomado de su vida y de su ministerio, de ese desierto en el que él vivió y en el que él murió. De los que trajeron el Evangelio a nuestro país, hermanos, de los que evangelizaron a cada uno de nosotros, aunque hayamos nacido en la iglesia. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado a 1000 y al 100 por 1, como dice otra parábola? Como lo hizo el Señor en esto, con lo muy poco y en un lugar desierto. Qué hermoso es, hermanos, pensar que el Señor cuando provee, que el Señor cuando bendice, lo hace en abundancia, mucho más allá de nuestra capacidad y de nuestra previsión. Gracias, Señor, te damos porque tú provees, porque tú, Señor, haces que incluso delante de nuestros angustiadores, incluso delante, Señor, de los que nos afligen, sea preparada una mesa en abundancia, como dice el Salmo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que mucho más allá de lo que nosotros proyectamos, preparamos o esperamos, Señor, tú nos has prometido, como dice el Salmo, que nuestra copa estará rebosando, Señor. Gracias te damos porque tu provisión no solo da lo suficiente, sino que da mucho más, Señor, y porque sabemos que tus bendiciones alcanzarán todavía más allá, Señor, de lo que nosotros podemos esperar. Ayúdanos, Señor, a ir contigo a estos lugares desiertos. Despójanos, Señor, de lo que es necesario despojarnos. Llévanos el tiempo que sea necesario a este tiempo de refrigerio en el desierto que tú anhelas, Señor, para que en esta desolación, Señor, en esta falta de provisión, tú puedas traer abundancia, Señor,
que vaya mucho más allá de nuestra imaginación. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en esta semana, que nos ayudes a ser de bendición a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.